Bueno, en primer lugar, ya lo he dicho antes, pero agradeceros a todos los asistentes, a todos los panelistas y en especial a vosotros que habéis decidido aceptar el reto de debatir esta tarde en el bloque de regeneración. Obviamente, el bloque de regeneración, pues podríamos haber elegido muchísimos temas y es un bloque que podría haber sido muy amplio, así que cerrando entre todos y cerrando también con vosotros, al final decidimos pues ver un poco qué pasaba o qué pasa en aquellas situaciones en las que tenemos o cómo vamos a tratar esos dientes que tienen un pronóstico imposible en el sector anterior, ¿no? Cómo vamos a manejar este tipo de situaciones para entender cómo regeneramos o preservamos los tejidos duros y blandos que vamos a tener alrededor de nuestras restauraciones. Es obvio que durante el debate, y aunque yo os lo iré enfocando en las focus question que os explicaré ahora al final, pues a mí me gustaría que quedaran más o menos respuestas el hecho de que entendamos qué alternativas vamos a tener en estos tratamientos, qué predictibilidad tenemos en este tipo de tratamientos, cuáles son los criterios de selección de una técnica u otra, o de hacerlo en un tiempo o en varios tiempos, bueno, lo que vamos a discutir entre todos, la estabilidad de estos tratamientos, los requisitos, no solo biológicos, sino también técnicos e incluso de experiencia, ¿no? En función del caso que nos encontremos y de lo importante que es la biología. Todos conocemos esta clasificación, ¿no? La clasificación básica de Elian y Tarnow, que nos habla de cómo podemos clasificar los alvéolos que nos vamos a encontrar una vez que el diente tiene un pronóstico imposible, que vamos a tener que extraerlo. Nos vamos a centrar en el alveolo tipo 2, el alveolo que desde mi punto de vista es un alveolo complejo de tratar porque es ese alveolo que tiene el tejido en el momento de la extracción, el tejido blando a la altura del límite malocementario del diente, pero que el tejido óseo lo tiene bastante más apical. Entonces sabemos que en cuanto extraigamos el diente, ahí va a ocurrir una serie de procesos que pueden llevarnos a una catástrofe si no sabemos tratarlos en función de la técnica que elijamos. Es obvio también que tenemos otras subclasificaciones o otras clasificaciones aparte, como esta de Kahn, que también nos va a clasificar la complejidad que nos vayamos a encontrar a la hora de determinar si vamos a hacer un implante inmediato o no. Pero basándonos en la clasificación de Elian, yo lo que quiero ver es un poco vuestra opinión en cuanto a con cuántas bolas vamos a hacer malabares, ¿no? Yo creo que en este tipo de tratamientos está claro que vamos a intentar muchas veces jugarnos todas las bolas porque pensamos que si nos jugamos todas las bolas y nos sale bien, el resultado va a ser mejor, pero también tenemos claro que cuantos más bolas metamos en los malabares, más probable o más fácil es que se nos caiga una y jodamos el malabar, ¿no? Entonces hay que ver si preferimos hacer varias veces malabares con 2 o 3 bolas o si queremos meter todas las bolas en el juego. Y eso es algo que también quiero discutir con vosotros porque hay casos en los que muchas veces la solución que le podemos proponer al paciente es marcarle en el GPS dónde está Lourdes y que se vaya a hablar con la Virgen, ¿no? Y otra alternativa o otras alternativas para estos pacientes pues es seleccionaros a vosotros y que acudan a vosotros o que vosotros nos enseñéis qué es lo que hacéis, ¿no? A mí yo os he elegido, entre otras cosas, pues a Pedro por la experiencia y por la forma en la que él trata estos casos, que sé que es pues muy variable en función de cada caso y que nos va a dar un punto de vista, desde mi punto de vista, valga la redundancia, fundamental. A Juan, ¿no? A Juan Zufía, por cómo maneja este tipo de casos, incluido el caso que él nos muestra en esta diapositiva, en el que hay un proceso infeccioso, una fístula residual en el diente que vamos a extraer, que es algo que también yo creo que es controvertido, o que por lo menos era controvertido, aunque ahora entre nosotros creemos que ya lo tenemos más que superado y lo veremos. A Herminio, porque considero que aparte del manejo del tejido blando, quiero que aporte, aunque lo hagamos todos, obviamente, quiero que aporte el punto de vista de utilizar ese provisional no como un elemento estético o como un elemento protésico, que también, sino como un elemento quirúrgico que va a guiar esas cicatrizaciones. A Ernest, porque quiero que o que nos cuente un poco si en este tipo de alveolos tan complejos la alternativa del autotrasplante puede ser una alternativa real y saber si los requerimientos biológicos de alrededor son los mismos que si vamos a colocar un implante. Y a Ramón, por su experiencia también, por poder darnos un punto de vista importante a la hora de seleccionar una técnica u otra, las complicaciones que nos podemos encontrar, qué ocurre si lo que estamos haciendo es con un implante al lado o con un diente, si eso varía nuestra forma de
de trabajar. Bueno, es un poco lo que vamos a responder entre todos, lo que vamos a intentar explicar a los que nos están escuchando. Y yo todas estas preguntas las he resumido en estas 5, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de responder en unos 40 minutos las 5, porque sí que me gustaría luego daros la oportunidad de a cada uno hacer un resumen, un take home, ¿no?, de lo que vosotros creéis que es fundamental en este tipo de alvéolos. Sé que es muy difícil resumirlo en tan poquito tiempo, pero creo que es interesante. Entonces, la primera pregunta sería saber si existe alguna limitación biológica en este tipo de alvéolos tipo 2. La segunda es qué técnica quirúrgica consideráis de elección en este tipo de casos. La tercera sería qué requisitos técnicos tendría el manejo de estos casos. Y la cuarta, si consideráis el autotransporte como alternativa real en ese tipo de alvéolos, para luego ya pasar a complicaciones y predictibilidad. Así que sin perder mucho más tiempo y dejando de compartir la pantalla para que podamos ya empezar el debate. La primera, que es, ¿creéis que existe alguna limitación biológica en los alvéolos tipo 2? Me gustaría que Pedro empezara respondiéndonos esta pregunta y os doy paso a medida que vayáis queriendo intervenir. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Desde el punto de vista de la limitación biológica, es un escenario realmente complejo, ¿no? Y biológicamente no creo que exista ninguna limitación. Los tejidos tienen la capacidad de poder reconstruir los defectos que tenemos, pero vamos a tener una serie de considerandos que van a ir determinados por las características del caso. Lógicamente, el alvéolo de tipo 2 es un alvéolo que en esa clasificación incluye situaciones muy diversas, en el cual, a su vez, ya sabéis que se subclasifica en ABC, o sea, según la cantidad de pérdida de la cortical vestibular, y a su vez también tenemos otro factor muy importante, que no es solo la pérdida vertical que tenemos, sino la pérdida horizontal, o dicho de otra manera, la anchura del defecto, como bien lo clasificó Kahn en su famoso artículo de 2007, el defecto tipo V, el defecto tipo U o el W, que es una pérdida completa en anchura de toda la cortical vestibular, ¿no? Entonces es una situación pues muy variable, como estamos diciendo, y además, lógicamente, también tenemos dos situaciones que nos pueden condicionar mucho el caso. Si la causa es un fracaso endodóntico o una fractura, o si no, y lo que tenemos que abordar es un paciente periodontal con una gran pérdida de inserción, no solo a nivel vestibular, sino que también puede tener muchas veces defectos infraóseos en la zona palatina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico no hay ninguna limitación, sí tenemos lógicamente la limitación biológica de la cresta ósea residual, que según la clasificación de Kahn del Sagittal Root Position nos va a determinar la posibilidad o no de hacer un implante inmediato. Porque lo que sí que tenemos claro es que tenemos que conseguir dos premisas fundamentales para poder intentar un abordaje de implante inmediato en estos casos, que es conseguir estabilidad primaria y el segundo, lógicamente, colocar correctamente el implante en las 3 dimensiones en relación con el eje protético de la restauración deseada. Bien. Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, la verdad que es un evento solidario y es un orgullo y un placer poder participar. Así que gracias a todos los asistentes por ayudar a luchar contra la pandemia. Estoy absolutamente de acuerdo con Pedro y suscribo cada palabra que ha dicho. Yo creo que las limitaciones biológicas quizás se asocien más a los factores de riesgo y a la predictibilidad a la hora de tratar con éxito este tipo de alvéolos. Entonces tenemos 3 tipos básicamente de abordajes, que son el abordaje de implante inmediato, tenemos el abordaje diferido o tenemos también el camino de en medio, que es la preservación alveolar. Entonces, dentro de la situación clínica que nos vayamos a encontrar, efectivamente tenemos que analizar varios factores. Uno es el fenotipo del paciente, si es fino o es grueso. Uno es el fenotipo óseo, que aquí no lo vamos a tener tan en consideración como en alvéolos tipo 1, en alvéolos tipo 2, directamente cortical, el tamaño del defecto. Y luego vamos a también fijarnos en la presencia o no de una infección activa, que nos puede complicar el procedimiento quirúrgico. Y algo que hay que ver a la hora de si decidimos si hacer un abordaje de implante inmediato o no, es la necesidad estética de tratamiento. Es decir, si el paciente
va a demandar estética o no estamos ante una situación donde se requiera estética y por lo tanto podemos utilizar algún tipo de abordaje. Yo creo que las principales complicaciones realmente no van a ser tanto biológicas, sino fundamentalmente técnicas y de experiencia y habilidad del clínico. Bien, yo creo que eso es importante. La última apreciación, el tema de la experiencia, porque muchas veces parece que es más fácil de lo que realmente es, y es cierto que a base de la experiencia y de ver lo que ha pasado una vez que hemos hecho alguna cosa mal que aparentemente no lo era, un poco la sensación de fracaso que te queda después, sobre todo si estamos trabajando en el sector estético. Ramón, sobre esto. Bueno, yo creo que la limitación del implante inmediato viene dada por la estabilidad primaria. Si no puedes estabilizar el implante, yo haría una técnica de socket preservation o el implant placement o lo que tú quieras. Dejas que cicatrice el alveolo y si quieres entras a las 8 semanas. En cuanto a la clasificación de Kahn, yo no la comparto mucho, porque para mí lo único que limita es la selección del implante. Voy a escoger implante más estrecho o más ancho. Yo recuerdo que hace poco más de una década Kahn nos decía que se soportaban los tejidos blandos y ahora publica su artículo del famoso caso clínico soportando las papilas y los tejidos blandos y está todo colapsado y hay una recesión brutal, ¿no? A pesar de que él con Jaime Lozada fue uno de los primeros en la revista de California en el 2003 en publicar, no sé si recuerdo 2003 o 2005, el injerto de conectivos por vestibular del implante inmediato y también parecía que era una cosa muy osada, ¿no? Yo creo que en el futuro trataremos sockets tipo 2 y sockets tipo 3 de forma inmediata. Entonces, mi respuesta ya para terminar es que biológicamente no hay limitación en la reconstrucción del alveolo. Lo que hay una limitación, como hablaban hace poco en la reunión sobre perimplantitis, requiere experiencia. El tratamiento quirúrgico de la perimplantitis, hay ya artículos que hablan de eso y ahora salen artículos como el de Levine, el de Morton, otros más diciendo que es importante una experiencia clínica y no solo en cuanto a la cirugía técnicamente, sino a la toma de decisiones, el diagnóstico preciso y toma de decisiones para operar estos casos clínicos. Pero biológicamente no creo que haya limitaciones. Solo la estabilidad para colocar el implante. Esa es mi opinión personal porque no voy a decir lo de la literatura porque todos tenemos Google hoy en día. Muy bien. Herminio, ¿tú qué opinas? Bueno, coincido con las opiniones porque, bueno, creo que en esto estamos todos bastante de acuerdo. En mi opinión, si no puedo colocar el implante correctamente, casi siempre me voy a decantar por una preservación o una reconstrucción alveolar. Para mí la última opción sería el ear replacement. Porque considero que se produce demasiado colapso y por lo menos en mis manos es más difícil recuperar esta pérdida de volumen que no intentar mantenerla con la preservación. Y en cuanto a las limitaciones, para mí si es un abordaje flapless, sí que es importante el espacio el que va a quedar entre el implante y donde debería estar la cortical vestibular. Si es un alveolo muy estrecho en sentido vestibulo-palatino, no me encuentro cómodo haciendo un abordaje flapless. Y otra cosa es que coloquemos el implante de manera inmediata y regenerando por fuera de donde debería estar el marco óseo. Pero en lo que sería el protocolo flapless convencional, implantes tipo 2, creo que si hay poco espacio entre el implante y donde debería estar la cortical vestibular, me siento por lo menos más cómodo difiriendo la colocación del implante. Bien. Ernest. Bueno, Daniel, antes de nada agradecer a la organización del evento, es espectacular lo que habéis montado. Y nada, yo, entre tanto nombre grande, me siento un poquito pequeño y nada, yo voy a explicar un poco mi opinión, ¿no? Al final, yo creo que las limitaciones que tenemos hoy en día en implantología inmediata, desde mi punto de vista, es el poder colocar o no, como ha dicho Herminio, Ramón, Juan y Pedro, el implante en la posición tridimensional correcta. Si podemos colocarlo en la posición tridimensional correcta, para mí no hay limitación a nivel biológico en reconstruir el alveolo. Pero lo que sí que para mí, y es importante hoy destacarlo, porque yo creo que hoy
la mayoría de los clínicos que estamos en este debate seguramente apostamos por implantología inmediata en muchos escenarios clínicos. Lo que sí que es verdad es que hay una falta de evidencia científica con estudios serios. Hoy en día la mayoría son case reports, case series, que hablen de la estabilidad a medio y largo plazo de alvéolos tipo 2 en implantología inmediata. Esto no quiere decir que en manos expertas, al menos en mi práctica ya es seguramente la técnica que uso, pero yo creo que en manos más inexpertas, seguramente ya lo comentaremos durante el debate también, creo que seguramente hay otros protocolos, como el que ha comentado Juan, ¿no? de preservación alveolar o igual incluso de implantología diferida, que pueden ser más favorables. A mí me sorprende porque realmente ya hay artículos, como ha dicho Ramón, no vamos a entrar en nombrarlos, ¿no? Pero ya hay artículos que nos dicen que el 52% de los incisivos superiores en el maxilar superior tienen algún tipo de defecto vestibular, con lo cual una situación tan común como la que es esta, me sorprende que hasta hace poco pues solo ha habido literatura o evidencia científica que soporte el early implant placement, ¿no? Con lo cual yo creo que en los próximos años todo esto va a cambiar y en este debate pues yo creo que va a ser enriquecedor para nosotros también. Bien, yo estoy de acuerdo con todos vosotros, por supuesto, y pasando a la siguiente pregunta, que era la de, y enlazando un poco una con otra, y voy a ir con Juan directamente, aunque la pregunta era ¿qué técnica quirúrgica empleáis como técnica de elección a este tipo de alvéolos? Que yo creo que más o menos la va a resumir bien. Quiero hacerle dos preguntas antes. Una es si dentro de las condiciones o de las consideraciones biológicas o de las limitaciones biológicas el hecho de que el diente a extraer tenga una infección o haya tenido un trayecto fistuloso te supone una limitación. Y otra, que también quiero que respondáis todos, es que si os decantáis en alguno de los casos que habéis dicho, que os decantáis por la colocación diferida, ¿no? Por hacer un early implant placement, si de alguna manera condicionáis previamente ese alveolo o dejáis que aquello cicatrice, colapse y ya veremos lo que nos encontramos y cómo lo reconstruimos. Entonces, Juan, cuando quieras. Bueno, pues es una buena pregunta. Con respecto a... Bueno, primero decir que coincido totalmente con Ernest en el hecho de que hay muy poca evidencia científica sobre el tratamiento de alvéolos tipo 2, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos que extrapolar un poco los procedimientos quirúrgicos que hemos aprendido de los alvéolos tipo 1. Quizá el procedimiento quirúrgico sea bastante similar y, de hecho, cuando colocamos el implante y podemos conseguir estabilidad primaria y un eje del implante acorde a la prótesis que vamos a conseguir y podemos, además, utilizar la prótesis provisional, pues realmente la colocación del implante no difiere en absoluto de un implante tipo 1. De hecho, la cortical vestibular la obviamos. ¿Qué es lo que sucede? Que en estos casos vamos a tener que hacer de manera obligatoria una regeneración no sea guiada como tal porque no tenemos cortical. Puede que haya mucha, puede que haya poca, puede que el defecto sea en U o puede que el defecto sea en V, pero estamos obligados a regenerar. Respecto a la primera pregunta que has dicho sobre la infección del alvéolo, para mí no es una condición que me impida realizar un implante inmediato en un alvéolo tipo 2 con infección, pero es verdad que aumenta la posibilidad de fracaso. Hay que tratar muy bien el alvéolo, hay que limpiarlo correctamente, pero yo no he tenido grandes problemas y la literatura también lo que avala son en sitios infectados unas tasas de éxito prácticamente similares a cuando estamos en un alvéolo completamente sano. Con respecto al manejo del tejido gingival, yo creo que aquí va a depender un poco del tamaño del defecto. Es decir, yo parto de la base de que si vamos a hacer un implante en un alvéolo tipo 2, vamos a tener que regenerar obligatoriamente. Podemos hacerlo con un biomaterial y una membrana. Podemos hacerlo con la técnica, por ejemplo, de Da Rosa, aunque tiene poca documentación, pero yo la utilizo y funciona muy bien. Coger un trozo, un bloque de la tuberosidad e impactarlo en la zona donde nos falta la cortical ósea. Y es verdad que el manejo del tejido gingival para mí va a depender en gran medida de si el defecto es muy ancho o muy estrecho. Si es un defecto que es estrecho y tengo un fenotipo gingival amplio, ahí me cuestionaría muchas veces la utilización de un injerto de tejido conectivo. Si estamos ante un defecto muy ancho, muy grande o un fenotipo gingival fino, vamos a tener que hacer además un aumento de tejido. Muy y bien. La pregunta segunda no me acuerdo lo que me has hecho porque ya me he liado. No, pero iba bien. Yo creo que has contestado a las tres bien hecho. Entonces, ¿crees que la forma y el tamaño del defecto en este caso es casi una de las condiciones principales a tener en cuenta? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Pedro y también estoy de acuerdo con Ramón en que realmente a mí no me importa que sea un alvéolo tipo 2
2B o 2C, más que ver la anchura del defecto. Es decir, si es un defecto que es muy ancho, partimos de la base de que no tenemos cortical que soporte la cicatrización del tejido blando. Entonces, igual que pasa en dientes, nunca vamos a tener una recesión mucosa o una recesión gingival si previamente no hay una discencia ósea. Entonces, en ese sentido, si tenemos previamente una discencia ósea muy grande, la recesión del margen, una vez que coloquemos el implante, va a ser bastante posible y por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor en tratar de estabilizar ese tejido con la ayuda de un injerto. Cuando el defecto es muy estrechito, podemos tener un defecto vestibular, pues un tipo 2C de Chu, por ejemplo, de 8 milímetros, pero puede que sea el resultado de una fractura vertical y por lo tanto un defecto muy estrecho. Entonces, en ese tipo de defectos es bastante más predecible y ahí sí me puedo cuestionar si el paciente tiene un fenotipo gingival grueso, la realización de un injerto de tejido conectivo o no. Y va a depender en gran medida para los clínicos de la experiencia que tengan en el manejo de este tipo de alvéolos. Yo, por norma, en alvéolos tipo 2, generalmente suelo injertar siempre para curarme en salud, fundamentalmente porque las complicaciones estéticas que voy a tener derivadas de cualquier pérdida del implante, etcétera, etcétera, van a ser menores y me va a costar después menos trabajo arreglarlo en caso de fracaso. Vale, bien. Bien, pues mira, enlazo con Pedro. Y Pedro, te quería, aparte de si tienes algo que apuntar sobre esto, que lo apuntes, te quería por un lado preguntarle lo que le había dicho Juan, es decir, si decidimos o decidís retrasar la colocación del implante, es decir, hacer un early implant placement, si vais a condicionar esos tejidos previos de alguna manera o si vamos a dejar simplemente que cicatrice y colapse como quiera la naturaleza y después ya trabajar sobre él. Y de paso te hago una pregunta que ya están haciendo en el panel de preguntas, que es en este tipo de alvéolos, en el momento que lo hagamos flapless, ¿qué membranas soléis utilizar y por qué? Porque la rigidez muchas veces facilita la inserción sin que se deforme de estas membranas y a lo mejor quizás eso sea importante o no. Bueno, a ver qué consideráis. Pedro. Bien. Respecto a la técnica quirúrgica, efectivamente tenemos una gran variedad de opciones. Como ha dicho Herminio, tenemos las 3 opciones, que sería el implante inmediato, la preservación o el early implant placement. Luego hablaremos un poco de la predecibilidad, con lo cual en ese campo pues yo creo que no me voy a meter, pero sí quiero establecer una serie de considerandos. Cuando hablamos de técnica quirúrgica con implante inmediato, en alvéolos tipo 2, si nos vamos a la literatura, uno de los grandes problemas que tenemos es la gran heterogeneidad de tratamientos propuestos. O sea, desde el primer artículo de Nolken impactando chips de hueso autólogo, Da Rosa cogiendo bloque de tuberosidad, Sarnachiaro utilizando aloinjerto con membrana. O sea, hay una gran variedad de procedimientos. O citar el último que publicó David González, ahora en el 2018, en el International Journal of Aesthetic Dentistry, de las 3 Lodgers, utilizando seno-injerto, membrana reabsorbible y autoinjerto, ¿no? Entonces, es verdad que en este campo, con estas técnicas, nos movemos con muy poca experiencia y fundamentalmente hablamos de casos clínicos y series de casos. El Early Implant Placement, quizás la principal ventaja que nos da es que estamos hablando de una única técnica, una técnica perfectamente establecida, estandarizada por Danny Busen en el 2008 y que cuando se aplica de la manera según la describió Buser, y en el cual quizás una de las grandes ventajas que tenemos es que es la que tiene mejores datos a largo plazo. Es la única técnica que hay con datos a 10 años frente a la otra. Y luego tenemos la otra opción, ¿no? Que es la preservación alveolar, que también yo creo que es algo muy a tener en cuenta, sobre todo cuando el fenotipo del paciente es un fenotipo fino y tenemos unas papilas muy pronunciadas, que es quizás uno de los grandes inconvenientes que tiene el concepto del Early Implant Placement, ¿no? Respecto a lo que me preguntabas de la membrana, lógicamente para estos casos y lo que mejor se puede utilizar es la membrana Crosslink, las membranas entrecruzadas, porque nos da una rigidez que a la hora de adaptarlo en el contorno vestibular nos da mucha más facilidad de manejo que el utilizar una membrana de colágeno natural que, como todos conocéis, pues es una membrana que en cuanto se hidrata es difícilmente manejable.
Bien, yo la verdad es que, recordando un poco el debate anterior de la perimplantitis, estoy con Gustavo en que es muy difícil hacer recetas de cocina, en casi todo. En esto también nos va a costar mucho el decidir, oye, pues lo mejor, lo ideal sería esto, está claro que hay evidencia científica y clínica por vuestra parte para poder determinarlo, pero, por ejemplo, en cuanto al material para el relleno de ese gap, ¿qué material utilizáis? ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que es mejor uno que otro? Habéis hablado también, o habéis nombrado ya la técnica de Da Rosa. ¿Qué sensación os da? ¿Qué preferís? ¿Cuánto de importancia le dais a la regeneración real que ocurra en ese gap y no al simplemente el hecho de que se mantenga el volumen, que creo que al final es lo que pretendemos todos para que los márgenes no se pierdan? Ramón, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la pregunta exacta? Perdón. La Para no pregunta es, perder el volumen. no te preocupes, la pregunta es sobre todo, ¿qué material sustituto utilizas en el gap si le das importancia a la capacidad regeneradora o regenerativa que tenga ese material real, o si le das más importancia a la estabilidad, a que se mantenga y que no se reabsorba y que se mantenga en el tiempo? ¿Y cuál es la sensación que tú tienes? Porque por un lado me preguntaban qué tipo de material se utilizan, pero por otro lado habéis hablado ya de la técnica de Da Rosa. Yo sé que tú, Ramón, además tienes experiencia. Pues ver un poco los pros y contras de cada uno, cuándo seleccionarías una u otra, si realmente Da Rosa está o podríamos manejar Da Rosa en cualquier tipo de situación, etcétera, etcétera. Mira, es una pregunta que da para una conferencia. Voy a intentar ser breve, porque es muy, muy larga. Lo primero que considero es el fenotipo, como creo que citaba ahora mismo, no sé si Pedro o Juan. Y si la cortical es densa, si es en el sector posterior, no es tan importante lo que ni siquiera rellenar el gap, desde mi punto de vista, y ya empiezan a salir artículos. Porque sin embargo, si vamos al sector anterior, donde el 80% de las corticales mide menos de 1 milímetro y el 60% 0,5, entonces ahí es más importante rellenar. Mi experiencia clínica es que pongas un Xeno o un halo injerto va bien en ambos. Esa es mi experiencia. Ahora, si no tienes ya cortical, si tienes lo que estamos hablando, un socket con una dehiscencia. Entonces, evidentemente, cuanto mayor sea la dehiscencia, más colapso tiene que haber, más tienes que soportar ese socket. Si vamos a usar una técnica de la tuberosidad, que mira, nada es tan nuevo en odontología. La técnica de la tuberosidad de La Rosa, en 1999 ya Misch publica el tuber trefina. Entonces sería una cosa parecida, solo que la saca la cortical. Nosotros aplicamos una mezcla. Yo empecé a modificar entre Misch y de La Rosa, y yo hago una cosa, yo extraigo el injerto con el tejido blando del centro para crear un defecto autorregenerante. Funciona muy bien. Tiene la ventaja de que el periósteo es osteogénico, como bien sabes, y entonces no necesitas ninguna membrana. Si no quisiera usar, porque el inconveniente de esta técnica es la limitación que tienes de cantidad de hueso, es decir, no tengo tuberosidad, imagínate, que desgraciadamente muchas veces es casi inexistente, y sobre todo si estamos hablando de quitar hueso. Entonces puedes usar un biomaterial con una membrana, si quieres, para contener biomaterial. Es importante la membrana, como hablaban en perimplantitis, no necesariamente. Depende de cuánta distancia tengas del implante a la cortical y cuál es la morfología de la dehiscencia. Cuanto más estrecha sea la dehiscencia y más alejada está la cortical, por ejemplo, en un implante posicionado en un canino superior, menos necesitas una membrana. Porque la membrana lo que está es para contener los chips. No para la regeneración, el potencial regenerativo está ahí en el alveolo. Y volviendo a la historia de la ontología, que a mí me gusta cada vez más la historia, ¿no? Porque si no cometes los mismos errores, estás condenado a cometer los errores del pasado, ¿no? Ya Seibert en los años 80 nos decía, 1 de cada 10 casos prácticamente no sufre remodelación. Sí, él clasifica el colapso del alveolo, lo que sucede en las zonas de Ponticop en tipo 1, tipo 2, tipo 3. El 80% sufren contracción vertical, además de horizontal, pero 1 de cada 10 prácticamente no sufre ninguna remodelación. Y ya concluyo. Y esa es la razón por qué estudios en el YOMI como el de Darby dicen no hay diferencia significativa si no uso nada
si uso colágeno, si uso biomaterial, si cambio todos los tipos de biomaterial, si uso membrana o no uso membrana. Y creo que Pedro dijo, el problema aquí es la variabilidad de determinantes y de técnicas. Y en Ya he cuanto a lo de... concluido. muy bien. Concluido. Ahora voy a volver a una Es pregunta. difícil responder rápido a Sí, una es pregunta muy así. difícil. Es muy difícil, la verdad. Ahora voy a volver con otro tema, pero sobre este mismo, Herminio, con respecto al tema de si dejar que simplemente cicatrice el alveolo o hacer un acondicionamiento previo cuando seleccionamos el Early Implant Placement como técnica en ese paciente, ¿qué opinas? Como te digo, para mí el early placement es la última alternativa. Siempre intento, porque además no es lo mismo un alveolo tipo 1 que un alveolo tipo 2 en relación al colapso que se va a producir si lo dejamos cicatrizar de manera espontánea. La técnica de Buser del early placement en alveolos tipo 1, el colapso que se produce muchas veces, pues es una regeneración bastante sencilla cuando hacemos la reentrada, pero en algunos tipos de alveolos tipo 2, en función de la destrucción de la cortical vestibular, el colapso que se va a producir puede ser que requiera una regeneración vertical en algunas ocasiones. Puede ser que sea una regeneración bastante compleja. Por lo tanto, intentaría siempre evitar que se produzca este colapso. De hecho, cuanto mayor sea cuanto peor esté el alveolo, para mí es más importante, el colocar un biomaterial y además injertar tejido blando si es posible, pues para evitar este colapso. Porque considero que hacer una regeneración muchas veces es una regeneración muy compleja, requiere varias cirugías. Y cuantas más ocasiones tengamos de cometer un error, pues peor. Por lo tanto, yo creo que para mí el early placement lo dejaría solo en situaciones en las que por alguna circunstancia en concreto no veo indicada hacer una reconstrucción alveolar. Y en algunas ocasiones hemos hecho early placement, pero colocando en el momento de la extracción, colocando un conectivo y muchas veces colocando un póntico ovoide para mantener un poco el volumen. Aunque luego, cuando llega el momento de hacer la regeneración, tenemos que liberar esta zona ovoide para que no haya un decúbito en el tejido. Pero sí que nos ayuda un poquito a mantener por lo menos a evitar un mayor colapso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, en aquellos casos en los que al final me tengo que decantar por que no hay otra forma en hacer el early, a mí mi miedo sobre todo es el colapso del tejido blando. Y ahí sí que intento, como dices tú, hacer un injerto o rotarle un paladar, un injerto rotado, un colgajo rotado de paladar que me aporta esta vascularización y que además luego me va a hacer encontrarme en una situación muy favorable, aunque tengamos el colapso del tejido duro, que desde mi punto de vista, pues el duro es el blando muchas veces y el blando es el duro, ¿no? Lo que en ese tipo de circunstancias. Pedro, hablando del fenotipo, ¿piensas que el fenotipo es crítico siempre o el fenotipo es crítico en aquellos casos en los que hacemos una cirugía a colgajo y no en las que hacemos un flapless? No, el fenotipo es muy importante en cualquier situación, tanto en un flapless como en un no flapless. Enlazando un poco con lo que decía Herminio del early implant, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Cuando tú dejas cicatrizar un alveolo tipo 2, ¿sabes? Como bien hemos dicho, el alveolo tiene un gran potencial de cicatrización. Y eso significa que cuando tú lo dejas cicatrizar es poco frecuente, en mi experiencia, que tengas grandes defectos, sino que se suele producir un relleno bastante considerable. Y además, como bien ha demostrado el grupo de Suiza en los estudios de Chapuis, demuestran claramente que el colapso que tú tienes normal. ¿Se paró la imagen? Sí, se ha parado. ¿O el sonido? Se ha parado Pedro. Hemos perdido a Con la Pedro. incógnita. Hemos perdido a uno. Herminio, como ha dicho que no estaba de acuerdo contigo, ¿te lo has cargado tú? Herminio, ¿qué has hecho? Tengo un botón aquí. Te has borrado. Bueno, no pasa nada porque le vamos a pasar, vamos a seguir y luego volvemos con Cualquiera Pedro. bromea con Herminio. Pues mira, vamos con Herminio. Herminio, la importancia del provisional y la importancia de los requisitos
técnicos, ¿no? Macroscopía del implante, tipo de abutments, ya sé que es mucho también, daría para un día entero, pero en este tipo, por lo menos una pequeña apreciación de la importancia que le damos o yo qué sé, cualquier apreciación que quieras hacer referente a esto. Bueno, yo creo que sería similar con lo que ha dicho Juan a un alveolo tipo 1, porque en todos estos aspectos, en teoría, estamos ante un escenario muy similar. En cuanto a la macro del implante, como nuestro objetivo va a ser obtener estabilidad primaria y además la idea de colocar el implante en un alveolo tipo 2 va a ser, en principio, poder colocar una restauración provisional para mantener el volumen, para evitar el colapso y además hacer un sellado protésico pues, del biomaterial y en este caso de la membrana, la idea es utilizar un implante que esté diseñado específicamente para este abordaje. Pues con una macro, pues normalmente, para resumir, sería cónico y con una espira muy agresiva. No es imprescindible, pero obviamente va a ayudar. La probabilidad de tener estabilidad primaria suficiente para cargar el implante va a ser mayor. También quería comentar que no necesariamente, o sea, si no conseguimos esta estabilidad primaria, siempre tenemos la opción, y es una opción que cada vez estoy utilizando más personalmente, de colocar un pilar de cicatrización individualizado. El colocar este pilar de cicatrización va a tener la misma función exactamente igual que colocar un pilar, una corona provisional. Va a dar soporte al tejido, va a sellar el alveolo. Por lo tanto, en los pacientes en los que no tengamos suficiente estabilidad primaria, podemos optar por colocar este pilar de cicatrización individualizado. También en los pacientes que no lo hemos comentado, pero es importante para mí, los pacientes que no son candidatos a una provisionalización, los pacientes que no son colaboradores, para mí es una contraindicación absoluta. Si ya intuyo que el paciente no es colaborador o el paciente ya me dice que si ha de depender de él el éxito del tratamiento, pues que prefiere hacerlo de otra manera, pues en estos pacientes también me decanto por un pilar de cicatrización individualizado. Entonces, en cuanto a los aditamentos, puesto que el implante va a estar bastante sumergido en el hueso, sobre todo en relación al hueso interproximal, yo creo que deberíamos trabajar con conexiones que, repito, no es imprescindible, pero para mí es la elección, trabajar con conexiones cónicas, autoblocantes y preferiblemente con modificación de plataforma, porque esto no solamente es porque el implante esté muy profundo, bueno, por el mantenimiento del hueso preimplantario, sino porque me va a permitir salir con un aditamento más estrecho que el diámetro del implante y de esta manera no tener problemas de que mi propio pilar choque con el hueso en este caso, el hueso interproximal. De hecho, hay algunas casas comerciales que a día de hoy no tienen aditamentos provisionales bien diseñados para este abordaje, con unos perfiles muy agresivos que a 1 milímetro de la conexión ya son más anchos que el diámetro del implante, y entonces este pilar choca con el hueso interproximal en la gran mayoría de alveolos. Si es un alveolo gigante, no, pero en la gran mayoría de alveolos vamos a tener esa complicación. Entonces, tenemos que tener claro que es ideal trabajar con una conexión con modificación de plataforma porque nos va a permitir salir más estrechos y hacer unos perfiles de emergencia mucho más progresivos para no chocar con el hueso y además pues para poder hacer un perfil de emergencia que para mí es muy importante, cóncavo, para dar espacio al tejido blando, que sería un concepto que todavía no hemos hablado, pero que creo que es vital en el diseño de la restauración provisional en alveolos tanto tipo 1 como tipo 2. Muy bien. Pedro, ahora has visto lo que pasa cuando dices que no estás de acuerdo con Herminio, ¿no? Sí. Te he baneado. Como dice un amigo mío, las cosas del directo. Ernest. Sí, bueno, Mira. yo al final estoy de acuerdo con lo que ha comentado Herminio. Al final los parámetros técnicos que ha comentado hay que tenerlos muy en cuenta. Al final es una técnica que hay tanta variabilidad de escenarios clínicos distintos, ¿no? Según el tipo de efecto que nos encontremos, que al final yo siempre, lo que hemos dicho antes, para mí, como consideración técnica súper importante que me gustaría dar el mensaje, lo que hemos dicho antes, la posición tridimensional del implante, y hoy en día con la digitalización, yo creo que el uso de cirugía guiada, por ejemplo, sobre todo sabiendo que la cirugía guiada hoy en día dentro soportada tiene una precisión súper alta, para mí debería ser una condición indispensable a la hora de colocar implantes en el sector anterior y sobre todo si los hacemos
inmediatos, porque nos permiten planificar muchas veces en los softwares de planificación exactamente cuánto va a medir el gap antes de colocar el propio implante, y al final ya no hace falta igual que usemos la cirugía completamente guiada, pero al menos las primeras fresas, porque eso nos va a ayudar mucho a disminuir las complicaciones y lo que comentaba Herminio. Para mí, conexión cónica hoy en día debería ser también no indispensable, pero prácticamente indispensable cuando estamos tratando implantes que están en una posición tan apical respecto al hueso circundante, y también, evidentemente, aditamentos que permitan preservar el hueso que habrá pues, en la posición supracrestal respecto al implante, ¿no? Con lo cual, diámetro más o menos estrecho, posición tridimensional planificada digitalmente, cirugía guiada, y los aditamentos protésicos, al igual que los perfiles, para mí son claves del éxito a la hora de tener en cuenta los criterios clínicos. Pues mira, enlazando con esto, todo lo que tú hablas, que estoy totalmente de acuerdo contigo, nos lleva a la tendencia de cada vez utilizar menos titanio, para que nos entendamos, ¿no? Para dejar más espacio para que se generen tejidos, ya sea el tejido blando donde queremos que se genere tejido blando, tejido duro donde queremos que se genere tejido duro, o sea, es cuestión de espacio, y es preferible que este espacio lo rellenen ese tipo de tejidos a que lo rellene el titanio, que no nos aporta muchas veces nada. Y esto lo hacemos, entre otras cosas, porque sabemos que el titanio requiere de unos márgenes de seguridad muy amplios, requiere de un tejido duro que tiene que medir una cantidad suficiente que dependiendo del autor que revisemos, pues sabemos que va a estar entre 1,5 mm y 2 milímetros, y el tejido blando 3/4 de lo mismo, ¿no? Hablaban en el programa, en el debate anterior sobre linkevicius. Esto, en el caso de que hagamos, y ya enlazo con la cuarta pregunta, en el caso de que exista la posibilidad de que en estos alveolos, que no lo tendrás que contestar, se pueda hacer autotrasplante, ¿puede ser una ventaja el hecho de que el diente quizá no necesite tantos márgenes? Bueno, sabes que a mí el autotrasplante es una técnica que me parece fascinante. Además, creo que Juan Ramón tiene mucha experiencia. Desde mi punto de vista, la principal diferencia entre un implante y un diente, evidentemente, es el ligamento periodontal, con lo cual todas las normas que conocemos en implantología, como la de distancia interimplantaria, distancia implante-diente, o incluso los contornos que debemos de preservar a nivel vestibular o 360 grados alrededor del implante, en dientes no existen. Para mí, la ventaja de hacer el autotrasplante, y sobre todo cuando estamos tratando niños, ¿no? Que son pacientes que no pueden recibir implantes, para mí el tener un alveolo tipo 2 o incluso en algunas situaciones alveolos tipo 3 no es una contraindicación para nada del autotrasplante dental. Y desde mi punto de vista, lo que dices tú, coincido perfectamente, que realmente el autotrasplante no requiere de unas condiciones volumétricas a su alrededor, como si la conocemos en implantes, porque al final el implante es un cuerpo inerte. En cambio, el diente tiene un ligamento periodontal que nos va a ayudar a tener un componente regenerativo muy grande dentro del alveolo, ¿no? Con lo cual, para mí son situaciones muy distintas y que sin duda, sobre todo el sector anterior con autotrasplantes de premolares, es el autotrasplante con mayor evidencia científica y sobre todo en niños con mayor pronóstico. Vale, Juan, respecto al autotrasplante, ¿tú qué opinas? Bueno, yo estoy a favor de los autotrasplantes. No tengo tanta experiencia como Ernest, pero desde que aprendí que eran una opción más, y eso lo hablé con Ramón hace ya años, pues tengo algunos casos. De hecho, hemos publicado hace un par de años con Fran Abella, Ramón Gómez Meda, Iván Trébol, hemos publicado un artículo de un autotrasplante en un alveolo tipo 2 donde había una ausencia completa de cortical vestibular. Entonces, sí es verdad que, al igual que pasa con los implantes post-extracción y sobre todo en alveolos complejos, vamos a depender mucho de la habilidad y de la experiencia del clínico. Entonces, es verdad que pues, cuando tienes experiencia en alveolos sencillos y vas cogiendo un poco pues de manejo quirúrgico, pienso que sí se pueden realizar implantes, autotrasplantes en alveolos complejos, fundamentalmente por lo mismo que hacemos implantes en alveolos complejos, porque yo pienso que la relación que existe entre el riesgo y el beneficio está a favor del uso de implantes inmediatos y también de autotrasplantes. Es decir, cuánto podemos ganar y cuánto podemos perder. Para mí el hecho de hacer un implante inmediato y que me fracase, hoy en día no es ningún problema porque podemos y hemos aprendido a tratar los fracasos, y con los autotrasplantes pasa un poco igual. Pero estoy de acuerdo con Ernest que la viabilidad de un autotrasplante en un alveolo deficiente va a depender en gran medida, si no tenemos hueso, de la capacidad que tenga el ligamento periodontal, tanto del lecho receptor como del propio diente, de generar ese tejido cicatricial
alrededor del diente para poder estabilizarse. Y yo los resultados que tengo son francamente buenos, independientemente de la literatura, que también, aunque hay poca en este tipo de alvéolos, pero creo que es una alternativa muy, muy fiable, pero hay que tener experiencia. Claro. Luego tú también eres partidario de que madurar es darte cuenta de que cuanto menos implantes pongas, mejor, ¿no? Yo creo que madurar es darte cuenta de cuándo tienes que aplicar una técnica quirúrgica y cuándo no la tienes que aplicar. No necesariamente evitar los implantes. Si sabes manejar los implantes y haces una buena monitorización y mantenimiento y seguimiento de los pacientes, por supuesto son una alternativa, pero como dijo Lang, pues efectivamente siempre son la última alternativa y primero lo que hay que hacer es apostar por el diente. Muy bien. Pues Ramón, enlazando un poco con esto y ya entrando en la última pregunta, intentamos ser breves para que me habléis un poco cada uno de las complicaciones o de las principales complicaciones que creéis que nos vamos a encontrar en este tipo de alvéolos. Hay una pregunta que me ha llamado la atención por la sencillez y porque muchas veces la obviamos, ¿no? Que es, vale, quitamos el diente y tratamos el alvéolo de alguna manera. Entonces, enlazamos, si quieres, Ramón, respondiendo a esa pregunta y entramos ya un poco en lo de las complicaciones y ya os pararé yo cuando queden 5 minutos para que cada uno deis un pequeño resumen de lo que creáis importante. Bueno, comienzo yo, ¿no? En cuanto a tratar al alvéolo, el alvéolo creo que un poco lo mencionamos antes, serían las técnicas, creo que habló Pedro, de preservación del alvéolo, que van desde no hacer nada, si tienes condiciones muy buenas con una cortical muy densa, pero nada, y encuentras a los 6 meses hueso, o entras con un early implant placement, a las técnicas de sellado alveolar, descritas, o sea, el biocol, en fin, 1000 técnicas, que la tubertrefina que dije ya antes, descritas en los años 90 y 2000, todas las técnicas de sellado alveolar que pueden incluir biomateriales y pueden incluir injertos mixtos, epiteliales o conectivos, de distintas formas, ¿no? Para compensar defectos. Yo creo que va enfocada, si tratamos si tratamos el alvéolo, irrigamos de alguna manera el alvéolo, si lo desinfectamos previamente. Perdón, te entendí mal. Entonces, yo simplemente lavo con suero fisiológico y legro el alvéolo y nada más. No uso antibiótico-terapia local de ningún tipo, haya infección o no. Cuando hay infección, yo trato todos los casos, si puedo estabilizar el implante, todos los casos de forma inmediata. No he encontrado diferencia y hay artículos desde hace mucho tiempo, se dijo antes, como los de Novaes, que no encuentra diferencias. Yo lo único que hago es dar antibiótico al paciente 3 días antes para evitar una infección, ¿sabes? Que no esté aguda la infección. En cuanto a las complicaciones, paso porque no quiero liarme. Las complicaciones, podríamos hablar de prostodónticas, biológicas y estéticas. Supongo que todos nos orientamos aquí a las estéticas, porque el 30% de los implantes inmediatos han sido descritos con complicaciones estéticas, con recesión del tejido blando, sobre todo si el implante está mal posicionado o hacia vestibular, ¿no? Esos son los artículos de Chen, etcétera. Entonces, por ahí se ha ido a la defensa de Early Implant Placement. Pero aquí estamos obviando un poco y olvidando, no hemos mencionado nada lo del tejido interproximal, que la clasificación que mencionaste antes no lo cita. Es decir, una cosa es lo que pasa por vestibular y otra cosa es lo que tienes a nivel interproximal. El caso que yo te envié con una modificación de la técnica de la rosa, no de casualidad tiene un implante al lado. ¿Qué sucede? Cuando yo levanto un colgajo y ya tengo un implante al lado, sé que voy a tener un colapso de la papila que va a ser muy difícil de recuperar. Voy a tener que hacer algo en sentido vertical, como mínimo injertos de conectivo en sentido vertical, que en este sentido modificaría el approach clásico de que mencionaba antes Herminio, porque ya no nos interesa tener el perfil de emergencia ideal, sino que nos interesa tener menos perfil de emergencia, conseguir tejido en sentido vertical y después modificarlo. Es un tema complejo. Los implantes inmediatos, como ahora mismo en el 2014 ya empieza a salir, es un enfoque perioprostodóntico que requiere el dominio de muchas técnicas y citando a Juan antes, lo difícil, o por lo menos en mi experiencia, lo difícil es aprender a diagnosticar bien y a seleccionar el paciente bien y qué técnica tienes que hacer para cada paciente, porque
yo no voy a decir que la Early Implant Placement no funciona. Claro que funciona y es extremadamente predecible y está bien documentada. Pero hay otras opciones también. Entonces, lo difícil es cuándo hago esto o cuándo hago aquello, ¿no? Y las complicaciones, si te equivocas y te lanzas muy a la piscina demasiado rápido, las que vas a tener principalmente son estéticas, colapso del tejido blando, recesión, que se incrementa además una media de 1 milímetro en tan solo un año, y colapso de todos los tejidos, principalmente por vestibular, con el resultado de que a veces ves el tono grisáceo del abutment o incluso del implante. Algunos implantes se pueden salvar. Solo hay 3 artículos científicos a día de hoy serios, el de Zucchelli, el de Bucar y el de Rocuccio, creo que era el otro. Ahora me estoy liando con preimplantitis. Solo hay 3. Solo hay 3 artículos serios y los resultados que todos han usado, unos han usado conectivo de paladar, otro de tuberosidad, casi todos han usado una variante o un CAF, un cogajo de reposición coronal mezclado con conectivo. Pero no siempre tampoco puedes aplicar eso, porque si no tengo hueso, tampoco puedo pretender conseguir milagros. Entonces, lo importante es escoger bien el paciente, hacer un diagnóstico preciso, seleccionar la técnica para cada caso. Hay situaciones donde merece la pena arriesgarse porque si no se va a colapsar el tejido interproximal. Hay situaciones en las que no merece la pena el riesgo y si yo estoy empezando en implantología, obvio, estoy de acuerdo con Pedro totalmente, algo totalmente predecible y documentado es esperar 8 semanas y entrar desde palatino, estás arrastrando el tejido blando hacia vestibular, estás haciendo un injerto de conectivo pediculado, no os olvidéis de eso. Sí, ya acabé, es que si no me lío más y no acabo. No, yo creo que ya nos quedan, 5 minutos para poder dar paso es con que tiempo. Me cuesta mucho responder en poco, porque es un tema que me apasiona. No es fácil y es perfecto. Mira, por ejemplo, nos hacen una pregunta que también podemos contestar a la vez que hacemos el resumen cada uno, que nos dice, por ejemplo, dice, puesto que todos estos esfuerzos terapéuticos están encaminados hacia la excelencia estética para optimizar el perfil de emergencia, leo textual, ¿conocéis investigaciones que hayan evaluado la percepción estética subjetiva del paciente con uno u otro de los abordajes que habéis propuesto o comparado con abordajes más clásicos? Juan, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que hay estudios que sí que hablan de la percepción de los pacientes. Van Nimwegen, por ejemplo, o Hadler en 2014, Van Nimwegen en 2016. Y estos artículos dicen que la percepción estética de los pacientes realmente es bastante buena cuando estamos hablando de implantes en general, no solamente de implantes post-extracción. Cuando hablamos de implantes inmediatos, siempre tenemos o buscamos una justificación estética para realizar este tipo de técnicas, ¿no? Y realmente tenemos que prestar también no solamente atención a la estética, tenemos que prestar atención a cómo van a cicatrizar esos tejidos para que luego la salud perimplantaria a largo plazo sea la correcta. En este sentido, lo que sí sabemos es que idealmente debemos tener una cortical vestibular de al menos 2 milímetros y en ese sentido es importante el manejo del gap. Por lo tanto, no hay que prestar solamente atención a la estética. Porque si tenemos recesiones de 1 milímetro, milímetro y medio con respecto al diente adyacente o contralateral, los pacientes no van a tener una percepción relativamente mala. Entonces, muchas veces los propios dentistas somos enemigos de nosotros mismos. Yo creo que nos centramos mucho en implantes inmediatos en sector anterior, en la parte estética, pero nos olvidamos del tratamiento del gap o de utilizar implantes estrechos llevados hacia palatino para poder conseguir una cicatrización ósea que sea estable a largo plazo. Desde ese punto de vista, bueno, hay artículos a favor de rellenar o no rellenar. Si estamos hablando de alveolos tipo 2, yo soy partidario de rellenar, porque ya hay artículos también que demuestran que efectivamente hay menor colapso horizontal. El vertical a lo mejor no se reduce tanto, pero sí es importante el espesor óseo a largo plazo. Y con respecto al tejido blando, pues bueno, la necesidad la vamos a encontrar en si tenemos un fenotipo muy fino o tenemos un fenotipo grueso y si tenemos un defecto óseo muy ancho o tenemos un defecto muy estrecho. Entonces, ante la duda y si tenemos manejo quirúrgico, lo ideal sería injertar en situaciones complejas precisamente para evitar complicaciones estéticas, aunque no siempre se vea la necesidad de buscar una estética ideal en todos los casos. Y si el paciente no tiene una estética ideal, no busca una estética excelente y así nos lo hace saber y hay que diagnosticar correctamente o tiene una línea de sonrisa baja, etcétera, etcétera, pues sí podemos recurrir a las otras técnicas que hemos comentado como Early Implant Placement o preservación alveolar, que son perfectamente válidas también.
Muy bien. Pedro, como resumen. Bueno, respecto a lo que preguntaban antes de los pacientes, sí hay muchos estudios que hoy en día evalúan lo que se llaman los Patient Reported Outcome Measures y realmente a nivel estético los pacientes suelen estar bastante más satisfechos que nosotros mismos. Afortunadamente para nosotros son menos exigentes, ¿no? Respecto al resumen, efectivamente, en el manejo del alvéolo tipo 2, como hemos dicho, para resumir, tenemos 3 opciones. Una opción que sería la opción del implante inmediato, donde el objetivo fundamental que se busca es mantener ese entorno estético y no perderlo, pero tiene una serie de premisas que hemos ido hablando que condicionan claramente y en el cual el nivel de experiencia quirúrgica es importantísimo. De hecho, en el último artículo que ha publicado Sicilia, ahora en marzo de 2020 en el COIR, precisamente en su experiencia, reportando unos resultados muy buenos en este tipo de alvéolos, pero asumiendo, él mismo dice que hay que asumir que en este tipo de casos podemos tener una recesión entre 1 y 2 milímetros a largo plazo, y de hecho en el 70 y tantos % de los casos reporta una pequeña recesión entre 1 y 2 milímetros, es una alternativa buena. Luego tenemos una alternativa que sería el Early Implant Placement, que es una alternativa pues, muy predecible, que es la que más documentación tenemos hoy en día y con 10 años, que también requiere un cierto nivel de experiencia quirúrgica. Y si alguien se encuentra con menos experiencia quirúrgica, yo siempre le aconsejaría pasar por el Socket Preservation. El Socket Preservation es lo que menos experiencia quirúrgica tiene, le va a permitir mantener gran parte del volumen y luego en una segunda intervención va a poder abordar ese tratamiento de una manera muy cómoda. Muy bien. Herminio. Bueno, yo resumir ya lo han resumido perfectamente, así que solamente quería hacer un inciso respecto a la pregunta anterior. Para mí el colocar un implante inmediato en un alvéolo tipo 1, tipo 2 no es solamente por un tema de estética. O sea, yo creo que estamos disminuyendo los tiempos de tratamiento enormemente. Entonces, no solamente lo hago en un caso que requiera estética o un caso como el que ha enseñado Ramón, que tengo un implante adyacente. En un implante adyacente para mí voy a intentar colocar el implante porque me va a suponer el no tener que levantar un colgajo para solucionar el caso. O cuando tengo que hacer la extracción de los dientes. Yo creo que es una cirugía más compleja que requiere una curva de aprendizaje y mucha planificación, pero se soluciona todo en un acto quirúrgico. Luego, hacer la prótesis definitiva, además, es muy sencillo en comparación a tener que estar modelando el tejido blando con provisionales. Así que creo que de cara al paciente, el que le quites el diente y a través del alveolo le soluciones el tratamiento, pues creo que es muy favorable. No solamente, creo que es un error enfocar este tipo de abordaje a casos estéticos. Totalmente de acuerdo. Y Mira, Ernest, ¿puedo hacer un inciso? Sí, nos queda un minuto. Herminio, pero hay que asumir un riesgo mayor de fracaso. El implante inmediato, según todos los estudios, implica un 4% más de fracaso temprano por la carga inmediata o por que el paciente, por lo que sea, muerde respecto a un implante early o un implante convencional. Si asumimos eso, no hay problema. Sí, yo asumo el riesgo y por eso antes he comentado que cada vez utilizo más los pilares de cicatrización individualizados porque me dan un plus de tranquilidad en este tipo de tratamiento. Pero de todas maneras, en los casos en los que he tenido complicaciones o he perdido el implante, en realidad al final el tiempo de tratamiento no ha sido mucho más largo que si lo hubiera hecho de manera diferida. Tenemos que terminar porque nos comemos ya el bloque siguiente. Ernest, lo siento porque no nos da tiempo a tu conclusión. Yo os agradezco a todos que el debate creo que ha sido una maravilla y por mi parte y por la parte de todos los que seguramente os estén escuchando, muchísimas gracias por haberlo aceptado y pasamos ya al siguiente bloque. Gracias, hasta luego. Gracias a vosotros.